García Rivera, Presente. Gómez Bautista, Presente, profesor. Guillén Flores, Hernández Flores, Presente, profe. Hernández Santana, Presente. Buenos días. buenos días. Huerta, Presente, profesor, buenos días. ¿qué tal? Buenos días. Medina Barrera. ¿Cómo está? Presente, profesor. Mejía Moreno. Morales Flores. Buenos días, profesor. No podría conectarse porque fue a vacunarse. ¿Quién está? ¿Itzel? No, Morales Flores. Morales Flores. Ay, pensé que eras tú. Morales Flores, Luis Octavio. Ok. Sí, gracias, Está bien, profe. gracias. Morgan. Presente, maestro. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muñoz Aguilera. Presente, profesor. Pérez Reyes. Buen día. Buen día. Reyes. Reyes. Luis Medina. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Luis. Toledo Hernández. Tobar. Presente. Vargas Valderas. Presente, buenos días. Buenos días. ¿El viernes no entraste a Siri? No, tuve fallas con el Zoom. Estaba en sala de espera y me sacó así sin más. Uy. No supe Pero qué no pasó. y no alcanzaste a pasar lista. No. No, porque cuando apenas iba a iniciar la clase fue cuando me sacó. Incluso le avisé a una compañera, pero ya no me quiso dejar entrar, no sé por qué. Bueno, yo el sistema. ¿Quién no te quiso dejar entrar, yo o el sistema? El sistema fue Zoom. No sé si se cayó o no sé por qué me falló. No sé si se actualizó. La verdad no supe, profesor. Por eso no le dije a mi compañera que avisara o nada. La verdad no supe qué falló. Ok. Bueno, esperemos que no. Este anda bien mal. Sistema. Santoy. Presente, profe. Santoy. Alguien que no haya pasado lista ahorita aquí. Yo, profe, Yo, Andrés profe. Román. Román. ¿Cómo te apellidas, Román? Andrés Román, profe. Andrés Román. Ok. Ya. ¿Alguien más? Gracias. Yo, Colín Hernández, profe. Colín Hernández. Ya. ¿Alguien más? ¿O ya estamos ahorita completos? No. Bueno. A ver, recuérdenme que vimos la clase pasada, así de rápido. A ver, ¿qué vimos? ¿Nada? Hicimos un ejercicio de un experimento de rayos X. Ya. Creo que les dije que ya se quedaba claro, ya salíamos, ¿no? Del tema y entraríamos a otro. No sé si tengan alguna duda. ¿Continuamos con rayos X o ya cambiamos? Profe, yo tengo una duda con la tarea 6. Con la tarea 6. ¿Cuál es la tarea 6? Cuando se generan electrones por emisión termoiónica, estos son acelerados a 50 kilovolts y son dirigidos a una placa metálica generando fotones de rayos X. Determinar su longitud de onda mínima, su frecuencia máxima, la intensidad de los rayos X y a qué velocidad son generados los electrones incidentes. En la parte de intensidad de los rayos X es donde no me trabé al calcularlo, no sé cómo se calcule. A ver, déjame ver. A ver la tarea.
nos dan? Nos dan la El potencial nada más. nada más de potencial. Sí, de ahí se calcula la, la longitud mínima y la frecuencia. A ver, ¿cómo comienza el ejemplo? ¿Lo dice? Ah, ya. Nos Dice, envían electrones por emisión termoiónica. sí, esa. Estos son acelerados a 50 kilovolts. Sí, sí, Son dirigidos a una placa metálica generando fotones de rayos X. Determinar su longitud de onda mínima, la frecuencia máxima, y creo que también era la velocidad, ¿no? De los electrones incidentes, ¿no? sí, pero pidió la intensidad de los rayos X y no tenemos otro dato para calcularlo, o no sé si se calcula de La otra manera. intensidad. Ah, ya, es que no tenemos el número de fotones generados, ¿no? Sí, por eso no lo pude calcular y se me hizo Sí, raro ¿verdad? que sea así. Y se me pasó ese dato lo tengo aquí al último. Déjame ver. Está. Ah, es 4 por 10 a la 14 fotones por segundo por metro cuadrado. ¿Lo podría volver a repetir, por favor? Sí, 4 por 10 a la 14 fotones por segundo por metro cuadrado. Sí, se me pasó a darles la cantidad de fotones generados. Sí, gracias, profe. Ok, de lo demás no hay problema, ¿verdad? De la lambda mínima, la frecuencia máxima, de eso no hay problema, ¿no? Creo que todo queda bien ahí. ¿Qué les iba a comentar? ¿Qué les iba a comentar? Ya se me pasó. Ah, ya. De la tarea 5, ¿no tienen dudas? ¿Ya lo hicieron? No, ese ya está resuelto, profe. ¿Ya está resuelto? A ver, para los demás. Sí, era la gráfica, ¿no? No, la gráfica de la tarea 4 es donde sí tuve un poco de duda. Ah, ya. A ver, es que en el grupo pasado volvimos a regresar a esa tarea. Para ellos es la 5, ustedes es la 4. ¿Alguna duda que tengan sobre esa tarea de la gráfica? Había mencionado de que teníamos que calcular la frecuencia de cada longitud Ah, sí. y Sí, te escucho. sí, entonces al graficarlo, o sea, no sé cómo poner los datos de ya en la gráfica, por así decirlo, para que salga como lo pidió. Lo intenté de varias maneras y como que no cuadraba y salía una gráfica rara que no debería ser. Que no debería de ser, debe ser una línea recta. Sí, A ver, sí, un comentario de otro de ustedes. Mire, tengo 26 participantes. A ver, alguien que me diga. Pues yo, según yo, sí pude hacerla, profe. O sea, al principio como que me atoré, pero ¿Sí? según yo, bueno, no sé si esté bien, pero según yo sí pude realizarla. Ah, ok. ¿Y si obtienes el valor de H? Sí, un valor muy, muy cercano. Sí. Obtengo 4 por 10 a la menos 15 electrón volt por segundo. Ah, estamos bien, ¿no? Sí, 4.25, ¿no? Algo así. Es el valor que dan de la H en electrón volt. No, sí. está muy bien ese resultado. ¿Alguien más? ¿No? Recuerden que tenemos que hacer, de las columnas que tenemos una de volts y tenemos una de lambda. Ustedes van a calcular, o van a hacer una columna de electrón volt, que me daría la energía cinética, y otra columna que me daría frecuencia. En el eje de las X sería la frecuencia y en el eje de las Y sería la energía cinética. Recuerden que tenemos nada más en la tabla original, tenemos 1 volt, 2 volts, hasta 6 volts. Esto
para convertirlos a electron volt es directo. ¿Qué le hacíamos para los que no han intentado? A ver, ¿qué hacemos para comenzar esta tabla para convertirla a electron volt? ¿No? ¿Ninguno tiene idea de cómo le haríamos? La energía cinética es igual al electrón volt, o sea, al potencial de frenado. Entonces, pues nada más se le agrega la E. Nada más se le agrega la E, ¿sí? Entonces tendríamos un electrón volt, 2 electrón volt, hasta 6 electrón volt. Esta sería la nueva columna. La otra columna tenemos longitud de onda en nanómetros. Entonces vamos a convertirlo a frecuencia. ¿Cómo le hacemos para frecuencia? ¿Es sobre la longitud de onda? Sí, sobre la longitud de onda. Ahí en este caso sería la frecuencia sería C sobre la lambda mínima. ¿Bien? Entonces ya tenemos nuestra frecuencia y nuestra longitud de onda. No estamos hablando de rayos X. Entonces ya tenemos las dos columnas. En el eje de las Y iría la energía cinética y en el eje de las X iría la frecuencia. Entonces, supongo, todos los resultados los vamos a sacar de la tabla. O sea, vamos a sacar frecuencia de corte, longitud de onda de corte, vamos a sacar la función de trabajo y vamos a obtener la pendiente. La pendiente, ahí sí, como sabemos calcular, si lo dejan en electron volt, les va a dar el resultado que tiene su compañera de 4 por 10 a la 15, creo, ¿no? Electron volt segundo. Profesor, Sí. en mi caso, la pendiente me dio 3.45 por 10 a la menos 15. Pero Y pues, con el electron volt, ajá, no sé si... sí está bien. Es que está variando un poquito porque en lo que hicimos en la clase pasada que tuve ahorita del otro grupo, dejamos el punto de 20, el de 6, que tenía 20 por 10 a la 14, creo. Ese punto se quedó fuera y se trazó una recta con los otros 5 puntos. O sea, eso puede ser que haya sucedido. Recuerden que tienen que utilizar el criterio que les mostraron en la física clásica 1, que era pasar una recta por la mayor parte de los puntos, o pasar una recta y que los puntos quedaran a ambos lados a la misma distancia, más o menos. O sea, ese es el criterio que ustedes deben de utilizar para que más o menos, o bueno, para que se aproxime mucho la pendiente a la constante de Planck. ¿Sí? Puede ser que eso te haya sucedido, que también tomaste el punto 20 y eso te desvía la recta. Ok, entonces está bien. Sí, está bien. ¿Incluiste el punto de 20 en la recta? Es que No, ese me quedó fuera. Ah, ok, está bien. Entonces nada más pasamos la recta sin pasar el último punto por la recta. Bien. Bueno. No hay más comentarios. Bueno. Entonces, ¿cambiamos ya de tema o hacemos otro ejemplo de rayos X? Otro ejemplo, profe. ¿Sí? Profesor, por favor. Sí, profe. Ok. Entonces, les dicto el ejercicio. Dice, un electrón con energía cinética de 1.5 kilo electrón volt
incide en una placa metálica. Su energía cinética al chocar decae en el 95%. Decae en el 95%. Determinar la energía del fotón producido cuál es su longitud de onda mínima y cuál es su frecuencia máxima. Recuerdan que les decía que los rayos X, mucha de la energía con la que inciden los electrones, con la que decae el fotón con bastante energía, debido a que produce calor, o sea, se eleva la temperatura del material, tiene muchos choques el electrón cuando inciden en los átomos, ahí también va perdiendo energía. Entonces el fotón no sale al 100% de la energía con la que está llegando el electrón, sino que decae en el 95%, vuelvo a repetir, debido al calentamiento de la placa colectora. Entonces, los rayos X decaen demasiado y es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Cómo haríamos para saber cuál es la energía del fotón generado? ¿Cuál es la energía del fotón generado? A ver, dejen abrir la pantalla. A ver, tenemos 1.5 kilo electrón volt, eso sería el 100%, pero en el proceso de choques, de subida de temperatura, el fotón efectivo queda con el 95% de energía. ¿Cómo le podemos hacer para saber esa energía? ¿Se acuerdan de la regla de 3? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces vamos a tomar la de 1.5 por 10 a la 3 electrón volt como el 100%. Entonces vamos a calcular cuánta energía tenemos efectiva si está perdiendo el 95%. ¿Sí? A ver, hagan esta regla de 3. ¿Sí? Entonces tenemos, a ver, déjenme subir un poquito más la cámara. A ver, entonces tenemos la energía. ¿Se alcanza a ver? No, ¿verdad? Todavía no. Sí, ahí sí se ve, profe. Así se ve. Tenemos la energía cinética inicial menos la energía cinética final. Esto me va a generar el fotón. ¿Sí? Entonces tenemos 1.5 por 10 a la 3 electrón volt. Lo vamos a tomar como el 100%. ¿Sí? Entonces no sabemos qué energía tendría cuando pierde ese electrón mucha energía y genera nada más fotones con el 5%. Entonces, la energía cinética inicial sería 1.5 por 10 a la 3 electrón volt menos, ¿qué resultado les da aquí? 1425 electrón volts. 1425
por 10 a la 3 electrón volt. ¿Sí? Para todos. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces la energía efectiva sería la diferencia de los dos. ¿Cuál es Serían la diferencia? 75. ¿Cuánto, perdón? 75. Nada más 75. electrón volts. Así, 75 electrón volt. Sí, profe. ¿Sí? A ver, entonces tendríamos. Son. Creo que no, ¿sí? A ver, ¿cuánto les dan? 75, profe, sí. Así libre, 75. ¿No lleva potencia? Sí, está sin potencia. Son 1500 menos. Sería la energía cinética. Está quedando. ¿Cuánto les queda la X? 1425. O 1.4. 1425. Sí. A ver, entonces. Son 1500 menos 1425, les da 75. Ajá, así, 75 Sí. electron volt. Sí, profe. Ajá, bien. Entonces, ya conocemos cuál es la energía efectiva que tienen estos fotones generados y podemos calcular su frecuencia. Su frecuencia máxima sería 75. Lo voy a convertir. ¿Quieren que manejemos joules o electron volt? Electron Electron volt. Para poner la H. ¿En qué? Electron volt. Electron volt. A ver, bueno, vamos a dejar esto. ¿Cuánto es la H en electron volt? 4.1437 por 10 a la menos 15 electrón volts por segundo. Ajá, por 10 a la menos 15. Ajá. Sería electron volt por segundo. ¿Sí? A ver, ahora ya hagan la división. ¿Verdad? Que la frecuencia es 1.80 por 10 a la 16. 1.80 por 10 a la 16. Aquí ya serían hertz. Está en el intervalo mínimo de los rayos X, ¿se acuerdan? Está en 10 a la 16 y 10 a la 19, el intervalo de frecuencias. Entonces, esta es la frecuencia máxima para este tipo de luz. Bien. Ahora vamos a calcular la lambda mínima. ¿Cómo le hacemos? ¿Se acuerdan? HC sobre el electrón volt. A ver, sería C, HC. Sí, HC. A ver, ponemos, a ver, no lo he hecho así. HC sobre. O así, solito. Es que también se podría despejar de frecuencia es igual a C sobre lambda mínima. Claro. Sería C sobre frecuencia máxima. Ahora sí.
¿cuánto les da la lambda mínima? 1.65 por 10 a la menos 8. 1.65 por 10 a la menos 8 metros. ¿Sí? Y aquí está coincidiendo exactamente también con la longitud de onda mínima en el intervalo de los rayos X. ¿Sí? Entonces, estos son rayos X en el intervalo de 10 a la 16, 10 a la 19 Hz. Entonces, son rayos X, digamos, mínimos, pequeños. ¿No hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya queda claro el tema? Creo que no hay duda. Sí, ya queda más claro, profe. Gracias. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces ya cambio. Voy a borrar. ¿Cuánto tiempo nos queda? 8 minutos. Bueno, entonces cambiamos de tema. Vamos a ver lo que es el efecto. Efecto Compton. ¿Se alcanza a ver? Un poquito. Sí, profe. No sé si se ve bien. ¿Sí se ve bien? Se ve, profe. Sí. Sí, es que tengo problemas acá. Bueno, entonces el efecto Compton. Otra prueba más de que el fotón lo podían considerar como partícula es el efecto Compton. Esto fue propuesto por, déjenme ver si está bien escrito, de Arthur Compton. Esto fue hecho en 1922. Vean cómo ya vamos muy acá. Comenzamos en 1800 y ya vamos en 1922. O sea, ya estamos acercándonos a lo que ya dieron como formal la cuántica, que fue en 1970, creo, cuando descubrieron los quarks. ¿No se dieron cuenta de los quarks? Bueno, se lo vamos a ver un poquito después. Entonces, Compton observó un nuevo fenómeno que comprobaba definitivamente la naturaleza cuántica de la radiación electromagnética. ¿Sí? Entonces, Compton observó que algunos de los rayos X que eran dispersados por electrones no poseían la misma frecuencia que los rayos incidentes. A ver, vamos a comenzar. Voy a borrar ya esto. Vamos a comenzar nuevamente con lo que sería, entre comillas, el efecto fotoeléctrico. Esta es una emisión nuevamente secundaria. Es el electrón está girando alrededor del núcleo positivo. Aquí tenemos electrones, y ahora van a ser partículas con muy alta energía. Entonces serán rayos X. Esos rayos X igual incidían en una superficie metálica y golpeaban a los átomos que estaban en la superficie del metal. Lo golpeaban y según Compton salía en una dirección el fotón y salía en otra dirección el electrón. Algo así como si estuviéramos jugando billar. Le pegamos a una bola que está quieta, esa bola sale en una cierta dirección y la pelota con la que golpeamos saldría a otra dirección con respecto, entonces salía en un ángulo con respecto a la línea en la que se estaba moviendo. El fotón se dispersaba a un ángulo, un cierto ángulo, y el electrón se dispersaba a otro
a otro ángulo. Entonces, esos fotones que estaban golpeando al electrón cambiaban su frecuencia. Los hacía más lentos. Al electrón que estaba quieto le daba energía cinética. Y este fotón, digamos que llegaba con una energía, por decir algo, como ejemplo, que llevaba con una energía de 5 kiloelectronvolt. En el momento en que era dispersado, esos 5 kiloelectronvolt eran perdidos, se perdían y cambiaba su frecuencia. Cambiaba su longitud de onda mínima, cambiaba su frecuencia máxima. Esto lo hacía más lento, pegaba y el fotón se iba más lento. Entonces, ese cambio en la frecuencia debido al fotón dispersado se llama efecto Compton. ¿Sí? Entonces, un cambio en la frecuencia debido a la dispersión se le llamaba efecto Compton. Bueno, hasta aquí, ¿la han entendido? Sí, profesor, todo claro. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Ese electrón... Profesor, que iba a ir ¿puede entre repetirlo? Sí, un cambio en la frecuencia del fotón, un cambio en la frecuencia del fotón debido a la dispersión. Lo llamaron efecto Compton. Entonces, lo que hemos escrito es de que este electrón al que golpeó va a absorber parte de la energía total del fotón y el fotón dispersado, por consiguiente, tendrá menos energía y en consecuencia una frecuencia menor. ¿Sí? A ver, déjenme hacer esto. Bueno, no se los muestro como onda, nada más así. ¿Entendieron? Es como una pelota que llega con mucha energía, le pega, pues la pelota cuando pega, este electrón está quieto, ¿no? El fotón cuando pega, pues, o esta pelota, pues sería más lenta, por lo tanto cambiaría su frecuencia y aumentaría su longitud de onda. ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que ya hasta ahí. Bueno, si no hay dudas, salimos ahorita y ahorita que regresemos me dicen si tienen alguna duda. ¿Sí? Entonces salgo, ahorita regresamos.
Profe. Profe. Disculpa, eres Guillén, ¿verdad? ¿Profe? Sí. Sí, es que ahorita en la primera sesión no alcancé a pasar lista, pero ya no le quise interrumpir. Soy Guillén Flores. Está bien, sí, te vi que entraste. Sí. Ok, ya. Ok, ¿Alguien que se haya quedado fuera de lista? Profe, yo le mandé mensaje por WhatsApp porque no puede, Zoom no me dejaba entrar, pero ya entré ahorita en esta segunda sesión. Soy Itzel Mejía. Sí, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, ya lo había visto. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, yo soy Luis Reyes. ¿Reyes? Sí. También. ¿Es todo? ¿O hay alguien más? No. Déjenme ver. Uno conoce a Castelo Sepúlveda? Porque ya tengo 3 faltas con ella. Ayer estuve viendo que se salió uno del grupo. No sé si sea ella. ¿Alguien lo conoce? Sí, profesor, también se dio de baja. ¿Se dio de baja? ¿Castelo? Sí, profesor. Sí. Bueno, ok. Entonces la quitamos. Creo que nada más era la que tenía problemas con ella. Bueno, pues continuamos. Entonces, estábamos en lo que era el efecto fotoeléctrico. Perdón, en efecto Compton, en la cual no se alcanza a ver, ¿verdad? No se alcanza a ver bien. A ver, déjenme. Tengo problemas con la posición de esto. Ahí ya. Sí, ¿verdad? Ya se vio mejor. Bueno, entonces, ahora, en lugar de hacer luz con alta frecuencia, como en el efecto fotoeléctrico, ahora es muy alta frecuencia, es mucha energía. Recuerdan lo que hemos visto de los rayos X, es mucha energía, mucha frecuencia y pequeña longitud de onda. Entonces, Profe, creo que algunos compañeros están en la sala de espera. a ver, así como. A verlos a todos. Me indican si alguno queda afuera. Les digo que tengo problemas aquí, me estaba marcando internet debajo. Parece que sí, ya están los 27 que estaban. Me falta Mario Vargas. Bueno, me indican si que alguno queda afuera. Bueno.
Bueno, entonces, estos electrones se consideraban que estaban en reposo. Realmente no están en reposo, o sea, están girando alrededor del núcleo, pero están en órbitas estables. Quiere decir que no hay ningún brinco entre estos electrones y se están moviendo con un movimiento uniforme. Mientras no haya una fuerza externa, ¿recuerdan? Mientras no haya una fuerza externa que los pueda acelerar, ellos estarían ahí girando quietos. ¿Bien? Esa era la característica o esa era la función de tomar que el electrón estuviera quieto. A ver, los voy a borrar. Y ponen un eje de coordenada. Entonces, aquí estaría el fotón incidente. Fotón incidente. Y ponen en el origen al electrón, esta parte. ¿Sí? Entonces, cuando este fotón está incidiendo, lleva una frecuencia inicial, lleva una longitud de onda inicial y lleva una cantidad de movimiento inicial. Recuerden que era H sobre lambda I, cuando vimos las propiedades de los fotones. ¿Sí? Aquí en esta parte, el electrón está quieto, no tiene, bueno, aquí se considera que tendría una masa en reposo de mc cuadrada. Bien, esto implicaba que si tenía masa podía generar energía. Esta energía se llama energía en reposo. Bueno, a ver, voy a cambiar color. En el momento en que este fotón choca con una cierta dirección, un cierto ángulo phi, mueve al electrón. ¿Sí? Y con otra dirección estaría moviendo al fotón. ¿Sí? Entonces, de aquí a la izquierda sería antes del choque, de aquí para acá sería después del choque. Entonces, la frecuencia cambia del fotón y se convierte en frecuencia dispersada y longitud de onda dispersada. Entonces, tendría una cantidad de movimiento dispersada de H sobre lambda S. Dicen cuando ya tengan el dibujo. ¿Ya tienen el dibujo? Ya casi. Ya casi. Bueno, recuerden que esta FI es la frecuencia inicial, esta es la frecuencia dispersada. Esta es la longitud de onda inicial, esta es la longitud de onda dispersada. Este es el momento lineal o cantidad de movimiento. Recuerdan que ya lo vimos como característica de fotón, como H sobre lambda I. Y esta sería la cantidad de movimiento dispersada de H sobre lambda S. Recuerden,
de aquí para acá es antes de que choque. El electrón está quieto, entre comillas, pero tiene una energía en reposo dada de mc cuadrada. Ahora, las características del electrón. El electrón adquiere, a ver, me dicen si alcanza a entrar. La energía del electrón sería la raíz cuadrada de mc cuadrada, aquí sería cuadrado, aquí sería la cuarta, más la cantidad de movimiento del electrón por c al cuadrado. A esto se le llama energía relativista del electrón. Que es cuadrada, c cuadrada. Entonces, este electrón al moverse adquiere una cantidad de movimiento dada como la masa por la velocidad. Profe, ya casi no se alcanza a ver ese lado del pizarrón. A ver, lo regreso. Voy a cortar este. Gracias. Igual, la cantidad de movimiento del electrón sería masa por velocidad. Esta, le voy a poner aquí un subíndice, es la masa del electrón. Este término sí se ve. El de arriba sí se ve. ¿Termina hasta el momento del electrón? Hasta el momento del electrón por la velocidad cuadrada. Déjenme borrar. Entonces la energía del electrón sería la raíz cuadrada de m cuadrada c cuarta más p cuadrada c cuadrada. Todo esto es después de que ya está chocando el electrón con el fotón, le da esta energía que se llama energía relativista del electrón. ¿Sí? Continúo. Entonces, el electrón, perdón, el fotón, ya no entraría. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Ya tienen esto para borrarlo? ¿Sí? De mi parte sí. A ver, borro esto. Y el electrón, perdón, el fotón tendría una energía dispersada dada como H por Fs, y sería Hc sobre lambda S. Esta sería la energía dispersada del fotón, H por Fs, y sería Hc sobre lambda S. Su cantidad de movimiento dispersado sería H sobre lambda S. Y esas serían las características que tendría el fotón después de que está chocando. Ya tienen el dibujo completo con todo esto. Por mi parte ya, profesor. ¿Sí? También. Bueno, entonces voy a borrar. Entonces dividen el movimiento en un antes y el movimiento en un después. Entonces utilizan el principio de conservación de la energía. Entonces el principio de conservación de la energía
esta sería la energía inicial del fotón, o sea, sería la energía del fotón incidente más la masa en reposo por la velocidad, más la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta sería la energía del electrón antes del choque. El igual me representa el después, la energía dispersada más la masa en reposo o la energía en reposo del electrón más la energía cinética. Todo esto representa al electrón. Me dicen si algún término no le van entendiendo. ¿Puedo repetir otra vez, por favor? Sí. Este es el principio de conservación de la energía. Recuerdan que la energía se tiene que conservar. Entonces, esta sería la energía del fotón incidente. ¿Sí? Esta es la energía en reposo que tiene el electrón. El electrón, a pesar de que está quieto, entre comillas, tiene una masa y una velocidad de la luz que puede generar energía. Esto según Einstein. O sea, podemos tener una masa muy pequeñita y me va a estar generando energía. O una masa muy grande me estaría dando una energía muy grande. Viendo un poquito más, este es el principio de la bomba nuclear, ¿no? O de las reacciones nucleares. Bueno, esta sería la energía dispersada del fotón. Esto es cuando ya chocó y adquiere esta energía. Esta es la energía que decae con respecto de esta porque se ve frenado, se ve dispersado en otro ángulo, por lo tanto cambia su longitud de onda, cambia su frecuencia. ¿Sí? Estas dos características MS cuadrada, que es la que tenía el electrón al principio, la conserva, pero adquiere energía cinética, o sea, hace una energía de movimiento para el electrón. ¿Sí? No hay dudas. No, profe. Por el momento no, profe. Entonces, ahora utilizan el principio de conservación del momento lineal. Borro. Y esto lo hacemos, a ver, esto lo tenemos aquí así. Bueno, voy a cambiar de colores. Este es Y. Esta es X. Y tenemos el movimiento cuando el fotón va llegando. Entonces, el fotón cuando incide sería este, ¿no? Déjenme borrarle aquí para que se vea. Este es el fotón que está llegando. Y está llegando a pegar con el electrón que se encuentra aquí. Entonces, lo estoy exagerando la llegada del fotón. Este es la energía del fotón incidente. Voy a cambiar. Luego, cuando ya se desvía, este continúa siendo azul. Este sería el fotón dispersado a un cierto ángulo. Entonces, al electrón lo estaría moviendo hacia otro ángulo diferente. ¿Sí? O sea, toman como referencia la dirección inicial del fotón
Y luego, cómo abre hacia el electrón y cómo abre hacia el fotón. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una suma de vectores, de la suma de momentos en X y la suma de momentos en Y. A ver si me alcanza a entrar acá. Aquí viaja sobre el eje de las X del fotón, entonces sería, su cantidad de momentos sería PI más. Ese sería antes, ¿eh? PI sería antes y luego sería PS. Oh, déjenme, le voy a cambiar. Bueno, aquí sería PE, aquí sería PS, para que más o menos me entiendan. Este llega con una cantidad de movimiento lineal, PI. Entonces, sobre el eje de las X no hay ángulo. Sobre el eje de las Y no hay componente. Entonces, esta sería la componente en X, PI. ¿Sí? Cuando choca, PS sería PS coseno del ángulo. ¿Se alcanza a ver? Ya no muy bien, ¿verdad? Sería PI igual a PS coseno de T. Está haciendo la componente sería sería el coseno, ¿sí? Más PE, que tiene el componente, sería coseno de phi. ¿Se alcanzó a ver? Sí, profe. ¿Sí? Esas serían las componentes en X. ¿Alguna duda sobre esto? No, ninguna. ¿Se acuerdan cuando hacían sumas de vectores? Que sacaban las componentes en X y luego sacaban las componentes en Y. Me vuelvo a repetir para que no se me confunda. Esta sería la componente en X, ¿sí? Nada más está sobre el eje de las X. Este lleva una cantidad de movimiento lineal. Cuando chocan, este es el igual, cuando chocan, PS se mueve con un coseno de ángulo, o sea, su componente sobre el eje de las X. Y esta se mueve el electrón con una cantidad de movimiento con una componente en phi. Hasta ahí, ¿sí? ¿Sí? Bueno, estas son las componentes en X. Ahora voy con las componentes en Y. Aquí no tiene componente en Y, sería 0. ¿Me entendieron? Sí, ¿Se profe. acuerdan? ¿Cuál sería la componente en Y de esta? Bueno, vamos a hacer primero esta. ¿Cuál sería la componente de con respecto a Y? PS por el seno del ángulo. Ajá, sería menos PS por el seno del ángulo. Ajá. Luego la otra componente sería esta, ¿no? Que sería más, está sobre el eje de las Y positivas, más PE por el seno de phi. ¿Se ve? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno. Entonces, este es el principio de conservación del momento. ¿Ya? Bueno, ¿ya tienen esto completo? Ya, profe. Ya. Bueno, sí. Bueno, lo vamos a utilizar un poquito más adelante, ¿eh? ¿Me recuerdan?
Entonces, ¿cuál era el experimento que hacían? Entonces, tenían un tubo, aquí tenían un tubo de rayos X. Entonces, era un tubo de rayos X. ¿Sí? Le ponían unas placas de plomo. Le ponían placas de plomo, placas de plomo, placas de plomo. Y luego utilizaban un cristal de carbono. Entonces, eran placas de plomo. Creo que no se los comenté. La única manera que tenemos para frenar los rayos X es utilizando plomo. Entonces, lo que hacían ahí era de que los rayos X salían en todas direcciones. Aquí salían rayos X en todas direcciones. Pero al pasar por estos colimadores de plomo, obtenían un solo rayo de rayos X. Y ese pegaba con el cristal de carbono. Entonces, tenían aquí algo así. Y aquí tenían un detector. Tenían un detector de rayos X. A este se le llama cámara de ionización. Entonces, esta cámara de ionización se movía sobre un semicírculo, se estaba moviendo para detectar si después de pasar por el carbono detectaban rayos X. Y estos rayos X ya eran rayos X dispersados. Entonces, en un cierto ángulo ya detectaban que había rayos X. Y el electrón se había movido a un ángulo diferente. ¿Alguna duda de mi dibujo feo? No hay. ¿Me preguntas de mi dibujo feo? ¿Se alcanza a ver este detector? Sí. No hay dudas, profesor. ¿No? ¿No se ve? ¿O sí se ve? Sí Sí se se ve. ve. Ah, ya. Es que tengo problemas acá. Bien, entonces, a mencionarlo, se movía sobre este semicírculo, se movía tratando de localizar rayos X. Y sí, a un cierto ángulo como lo que ya vimos ahorita. Por lo tanto, pensaba, o sí, una de las propiedades de los rayos X, ¿se acuerdan que vimos que se pueden dispersar? Esto es, que pueden moverse de un ángulo con el cual estén incidiendo. Y esto lo logran con los cristales de carbono. Un cristal de carbono, recuerdan que es un arreglo uniforme, repetitivo, y que están espaciados a la misma distancia sus átomos constituyentes. Entonces, pegaban los rayos X en esos átomos de carbono y los desviaban a un ángulo y también detectaban que el electrón que constituía a este cristal de carbono también eran movidos a cierto ángulo. Este es lo que le da el premio Nobel a Compton
por este experimento. A la conclusión que llegan es de que realmente el fotón se estaba comportando como partícula, o sea, era corpuscular su comportamiento. Bueno, no sé si haya alguna duda, alguna pregunta. No, bro. ¿No? ¿Cómo dijo que se llamaba el experimento? Bueno, nos quedan 8 minutos, terminé bastante pronto. Profe, Sí, ¿cómo dijo que se llamaba el experimento? a efecto Compton. Sí, gracias. Sí. Es que también perdimos un poquito de tiempo en la clase anterior con respecto a que les preguntaba que cómo ven, ustedes ahorita les pregunto, ¿cómo ven el que es probable que regresemos a clases? La UNAM ya va a regresar, entonces el No había político preguntado nosotros, ¿no? ¿Perdón? No nos había preguntado nosotros, creo. No, o sea, ¿qué opinan de que Está fallando su internet, ¿no? O sea, ya me marcó que está fallando. Pues yo sí quiero regresar a clases ya. Igual, profe. Por 3. También, Pues profe. es que, podríamos pensar, bueno, no nos queremos enfermar, pero al final de cuentas no hemos hecho pues nuestras prácticas como deberían. Llevamos mediciones y ni siquiera nos da clases el maestro porque no hay forma, solamente nos mandó unas guías de instrumentación y ya, pero pues no se puede. Por esa parte yo sí podría regresar. O igual Concuerdo. con el regreso a clases escalonado. Igual yo tengo un primo que lo está llevando y la verdad es que sí les está resultando. Pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Si se vayan a enfermar ahorita. Pues es que ahorita la enfermedad anda con edades bajas, ¿eh? Anda hasta con niños de 8 años para arriba. Ese es el problema. Muchas escuelas primarias sí regresaron a clases, pero están cerrando porque un niño ya se les infectó. Entonces están probando, entre comillas, en línea 8 días y van a volver a regresar a presencial a los 8 días para ver si no se les dispara el contagio. Entonces, por ejemplo, creo que la CIME estaban comentando ayer que los primeros que estarían regresando serían las materias que tuvieran laboratorio. Entonces, ahí sí me parece bien que sea eso, porque pues no tiene nada de laboratorio, no tiene nada de experiencia y la ingeniería pues es estar experimentando, ¿no? ¿Sí? Con las prácticas que estamos utilizando, pues sí les hace falta los laboratorios. Ahora, decían que podría regresar el 30% del total, pero pues no sé si se ha escalonado 30, después otros 30, no tengo idea, ¿eh? Pero esta es la idea de la ESTIME, de regresar primero las materias que tienen laboratorio. Entonces, pues por ahí sí está bien. Profe, pero ¿hay alguna fecha de regreso o, bueno, por lo menos un plan de cuándo podría ser? No hay nada de plan, nada más, o sea, no lo han comentado ya como oficial, pero lo que se están fijando es que la UNAM regresa con el 30% de la población. No sé si a nosotros nos hagan lo mismo, que regresemos el 30%, pero les digo, le estaban dando prioridad a las materias que llevan laboratorio. Nosotros tenemos, esta es una materia con laboratorio, pero antes de que saliéramos no teníamos prácticas, entonces están detenidas las prácticas para nosotros.
Entonces, no estaríamos haciendo prácticas, más bien es teórica. No sé si nos podrían incluir en laboratorios que no tenemos y hacernos regresar, pero el poli tendría que tener pues bastantes medidas de seguridad. O sea, a todos tendrían que tomarles temperatura, ponerles gel, cada banca sanitizarla, o sea, es mucho trabajo, quién sabe si lo puedan hacer. O sea, pues tenemos que estar pendientes, a lo mejor nos hacen regresar. Bien. Entonces, a ver ustedes que averiguan y yo también acá que averiguo para ver qué es lo que han pensado. Muchos profes no quieren, muchos profes no quieren regresar. Incluso hay un profesor que no se quiso ni vacunar y ahorita está en el hospital, o sea, se contagió, pues no saben si realmente fue porque no se vacunó o no resultó la vacuna. La cuestión es de que está en el hospital y por este mismo no quieren muchos profes regresar. No sé, no tengo idea si son muchos los profesores que no se quisieron vacunar y pero este es el temor que tienen muchos profes. O sea, sí sería muy complicado, ¿no? Que regresáramos a la de ya. Habían dicho que para el siguiente semestre ya regresábamos, pero bueno, ya se está fijando en la UNAM que regresa y pues quieren que nosotros regresemos también. Realmente no es un proceso largo para nosotros, ¿no? ¿Cómo ven? Si todos viven aquí en la ciudad o en el estado, todos están de todos No, yo no. No, profe. No, ¿En dónde andan? en Oaxaca. Oaxaca. ¿Quién más? El semestre pasado tuve un alumno que también vivía en un pueblito de Guerrero, que le era difícil él no le llegaba al internet y tenía que irse todos los días temprano a un pueblo cercano a tomar el internet y luego ya regresaba. A lo mejor él sí le convendría que regresáramos, quién sabe, no sé. Entonces hay muchos que también no se pueden trasladar, no se pueden venir para acá. Les digo, es medio complejo eso de ya regresamos, ¿no? Bien. Entonces, pues a ver qué pasa. Pues nada más estar conscientes de que a lo mejor sí nos hacen regresar. Bueno, la tarea, mañana se las dejo, la tarea sería la tarea 7. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces mañana tendremos la tarea 7, me recuerdan. Y pues sería por ahorita pues todo. Nos vemos mañana. Tengan un buen día. Igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profesor.